entitats, membres de corporació, alcaldes, intendent de la policia local, tinent del puesto de la Guàrdia Civil en Novelda, representants de les entitats esportives de Novelda, reines dels barris i de les festes, societat civil noveldense, veïns i veïnes de Novelda. Molt bon dia y benvinguts. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso en la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. Con estas palabras que conforman el preámbulo de nuestra Constitución damos inicio al acto institucional conmemorativo del Día de la Constitución, en el día en el que los españoles, hace ya más de 40 años, 44 se cumplen hoy, fuimos todos protagonistas iniciando juntos el mismo camino que nos ha llevado a la construcción de la nación democrática en la que hoy vivimos y disfrutamos. Este año hemos querido que participen en la lectura de algunos de sus preceptos los clubs y las asociaciones deportivas de nuestra ciudad, junto con los portavoces de los grupos municipales, a los que damos paso a continuación. Buenos días a todos. Damos inicio a la lectura de los artículos y preceptos de la Constitución Española de 1978 por parte de representantes de asociaciones, clubes y entidades deportivas. Y comenzamos con Raúl Martínez Navarro, que en nombre de Capaz Deporte Adaptado da lectura al artículo 49. Article 49. Punt 1. Les persones amb discapacitat són titulars dels drets i deures previstos en aquest títol en condicions de llibertat, igualtat real i efectiva, sense que puga produir-se discriminació. Punt 2. Els poders públics realitzaran les polítiques necessàries per a garantir la plena autonomia personal i inclusió social de les persones amb discapacitat. Aquestes polítiques respectaran la seva llibertat d'elecció i preferències i seran adoptades amb la participació de les organitzacions representatives de persones amb discapacitat en els termes que establisquen les lleis. S'atendran particularment les necessitats específiques de les dones i xiquetes amb discapacitat. Punt 3. Es regularà l'especial protecció de les persones amb discapacitat per el ple exercici dels seus drets i deures. Punt 4. Les persones amb discapacitat gaudeixen de la protecció prevista en els tractats internacionals ratificats per Espanya que velten pels seus drets. Muchas gracias, Raúl. Continuamos con el Club Atletismo Cable World Novelda y en su nombre Juan Pérez da lectura a los artículos 38 y 39. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Artículo 39. Punto 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Punto 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Punto 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Punto 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Muchas gracias, Pere. Damos paso ahora al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Iván Ñíguez Pina, que da lectura a los artículos 9 y 140. Article 9. Els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic. Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives, remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. La Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics. Article 140. La Constitució garanteix l'autonomia dels municipis, els quals gaudiran de personalitat jurídica plena. El govern i l'administració municipal corresponen als respectius ajuntaments, integrats pels alcaldes i els regidors. Els regidors seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, en la forma establida per la llei. Els alcaldes seran elegits pel regidor o pels veïns. La llei regularà les condicions en què siga procedent el règim de Consell Obert. Cedemos la palabra ahora al Club Baloncesto Jorge Juan y en su nombre Vicente Segura da lectura a los artículos 46 y 48. Article 46. Els poders públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, qualsevol que siga el seu règim jurídic i la seva titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni. Article 48. Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural. Muchas gracias, Vicente. Club de Colombicultura Botarela Novelda. En su nombre, José Antonio Gómez Zornoza, da lectura a los artículos 128 y 129. Pues lo siento, pero no debe estar presente. Continuamos, en este caso, con el portavoz de Ciudadanos Novelda, don Armando Esteve López, que da lectura al artículo 20. Artículo 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Muchas gracias. Club Escacs Novelda. Antonio José López Navarro da lectura al artículo 27. Article 27. Tothom té dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament. L'educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix als pares per tal que els fills reben la formació religiosa i moral que vaya d'acord amb les seues conviccions. L'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït. Els poders públics garanteixen el dret de tots a l'educació mitjançant una programació general de l'ensenyament, amb la participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents dins el respecte als principis constitucionals. Els professors, els pares i, en el seu cas, els alumnes intervindran en el control i en la gestió de tots els centres sostinguts per l'administració amb fons públics, en els termes que la llei establisca. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per tal de garantir el compliment de les lleis. Els poders públics ajudaran a aquells centres docents que reunisquen els requisits que la llei establisca. I per últim, es reconeix l'autonomia de les universitats en els termes que la llei establisca. Moltes gràcies, don Antonio. Continuem ara i ho fem amb el Club Karate Can Kudai. En su nombre, don Antonio Pedro Vizcaíno Sánchez. Vale, perdón. Es que hemos cambiado de lectora. Ahora vamos a escuchar a la representante del Club Can Kudai. Buen día. Artículo 21.1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Punto 2. En el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Artículo 23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Punto 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Gracias. Les decía que habíamos cambiado de lectura en representación del Club Karate Can Kudai. Ha intervenido doña Marina Sanz. Y seguimos ahora con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Hortensia Pérez Villarreal, que da lectura a los artículos 2 y 3.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. Punto 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Punto 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Punto 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Continuamos, corresponde el turno ahora al representante del Club Unión Ciclista Novelda, don Juan Luis Navarro Pérez, que da lectura a los artículos 41 y 42. Sabemos que anda un poquito afónico, vamos a ver. Buenos días. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Artículo 42. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Muchas gracias, Juan Luis. Seguimos adelante. Lo hacemos ahora con el representante de la Escuela de Tenis Novelda, don Daniel Galván, que da lectura a los artículos 31 y 40. Artículo 31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. Punto 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Punto 3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Moltíssimes gràcies. Ara per a la portaveu de Compromís per Novelda, portaveu del grup municipal de Compromís per Novelda, doña Sílvia Anna Tomàs, que dona lectura als articles 10 i 156. Article 10. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i els drets dels altres són fonament de l'ordre polític i de la pau social. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya. Article 156. Les comunitats autònomes gaudiran d'autonomia financera per a desenvolupar i exercir les seues competències d'acord amb els principis de coordinació amb la hisenda estatal i de solidaritat entre tots els espanyols. Les comunitats autònomes podran actuar com a delegats o col·laboradors de l'Estat en la tasca de recaptació, gestió i liquidació de recursos tributaris d'aquest, d'acord amb les lleis i els estatuts.
I torna ara per al grup Novelda de Muntanyisme, que dona lectura als articles 130 i 50 per part de don Ramon Albero Martínez i doña María Jesús Carrillo García. Artículo 130.1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Punto 2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña. Bon día. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Muchas gracias al Club Novelda de Montañisme. Turno ahora para el Judo Club Novelda y en su nombre Alicia Albertos, Mira Marcelí y Xavi del Tell Esteve dan lectura a los artículos 44 y 46. Article 44. Punt 1. Els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret. Punt 2. Els poders públics promouran la ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l'interès general. Article 46. Els poders públics mantindran la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, siga quin siga el seu règim jurídic i la seva titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni. Muchas gracias. Continuamos ahora con portavoces municipales de grupos políticos municipales. Turno ahora para la portavoz de Guanyar Novelda, Lidia Martínez Pérez, que da lectura, al artículo 45. Artículo 45. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Muchas gracias. Continuamos, lo hacemos ahora con el representante del Novelda Club de Fútbol, don Manuel García Ortega, que da lectura a los artículos 1 y 43. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Punto 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Article 43. Es reconeix el dret a la protecció de la salut. Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i de serveis necessaris.
La llei establirà els drets i els deures de tots en aquest punt. Punt 3. Els poders públics fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport, facilitaran també la utilització adequada de l'oci. Moltíssimes gràcies, don Manuel. I continuem endavant. Ho fem ara en Novelda Unión Club de Fútbol y en su nombre don Álvaro García Cantó y don Pascual Sepulcre Martínez. Dan lectura a los artículos 138 y 139 de la Constitución Española de 1978. Artículo 138.1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Punto 2. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Article 139.1. Tots els espanyols tenen els mateixos drets i obligacions en qualsevol part del territori de l'Estat. Punt 2. Cap autoritat podrà adoptar mesures que directament o indirectament obstaculitzen la llibertat de circulació i establiment de les persones i la lliure circulació de béns en tot el territori espanyol. Y le corresponde la participación ahora a la Sociedad Ginegética Noveldense, representada por don Ramón González Blázquez, que da lectura a los artículos 18 y 19. Por favor. Artículo 18.1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Punto 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Punto 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Punto 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y en el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Muchísimas gracias. Escuchamos ahora al alcalde de Novelda, Fran Martínez. Gracias a todos los representantes de clubes y asociaciones que han querido participar hoy en la lectura o han querido participar hoy en este acto, en la lectura de los diversos artículos de nuestra Constitución. Muchas gracias. Tal día como hoy, hace 44 años, nuestro país se encontraba a las puertas de aprobar la Constitución. Con ella se culminó el ciclo político de la transición, una de las etapas más intensas, creativas y productivas en la historia política de nuestro país. Al conmemorar la Constitución es necesario que hagamos un ejercicio colectivo de memoria que sirva para dos cuestiones. La primera, para que no olvidemos. Porque si olvidamos, estamos condenados a repetir trágicas historias.
Y la segunda, para entender no solo la literalidad del texto, sino, y mucho más importante, el espíritu y los valores que contribuyeron a su alumbramiento. La Constitución, se entiende en su tiempo, es el producto final de un proceso que, como antes mencionaba, fue la transición. Ese es el contexto esencial. La Constitución, es decir, el Estado social de derecho y la democracia, fue una gran obra interpretada por políticos de todos los colores, de izquierda, derecha, nacionalistas y republicanos. Hecha de consensos, acuerdos, diálogo y con la conciencia cívica de que solo juntos podríamos caminar hacia un régimen pleno de derechos y libertades, después de la larga noche de la dictadura y del silencio político que había impuesto en nuestra sociedad. No fue un tiempo fácil, al revés, fue complejo y muy difícil. Exigió moderación, inteligencia política, empatía, reconocimiento del adversario, respeto a la diferencia y, sobre todo ello, grandeza. Junto a esos valores hubo la voluntad de perseguir el sueño colectivo de una sociedad libre con todo el tesón y el empeño necesarios para no caer en las trampas e impedimentos de una exigua minoría resistente, que ha llegado hasta hoy con el discurso de la intolerancia y el odio. La transición no fue un camino de rosas, ni mucho menos un paseo. La democracia se fue conquistando mediante negociación y consenso, junto al espíritu de una ciudadanía que reclamaba en la calle, con insistencia, pasos adelante, asumiendo sacrificios, como ya había hecho durante la represión de la dictadura, tal y como quedó patente en el entierro de los abogados laboralistas de Atocha, en donde miles de ciudadanos y ciudadanas, en un ejemplo de serenidad, responsabilidad y entereza, demostraron que el camino democrático era irreversible. Así fue como se empujó el reconocimiento explícito de derechos y libertades que se empezaron a ejercer de forma real, mucho antes de que estuvieran legislados. Ese es el legado histórico de una memoria comprometida. Porque la libertad, la verdadera libertad de ser libres, como expresó Fernando de los Ríos, fue una conquista ciudadana contra la dictadura. Así fue como se allanó el camino a la Constitución. Jaime Gil de Biedma, en un poema censurado en 1962, decía: «De todas las historias de la historia, sin duda, la más triste es la de España, porque siempre termina mal». Con ese fatalismo histórico convivimos hasta el floreciente momento en que la transición alumbró la Constitución que consolidó la democracia, los derechos y las libertades. No podemos olvidar a los actores que intervinieron en ese proceso: la Corona, que tuvo un papel indiscutible, y el liderazgo de unos políticos serios y responsables que supieron entender que frente a las dificultades no servía de nada la confrontación gratuita por ambición de poder. Una Corona y unos políticos que fueron de la mano de la ciudadanía, ya que sin el arrojo y el valor de muchos españoles y españolas, quienes querían dar el paso definitivo a un régimen democrático al nivel de nuestros vecinos europeos, nada hubiera sido posible. Conviene recordar que en ese clima político del consenso que finalmente alumbró la Constitución, primero se dieron los pactos de la Moncloa, que evitaron el hundimiento de nuestra economía por la crisis. Nacionalistas, derecha democrática e izquierda, junto a los agentes sociales, sindicatos y patronal, suscribieron estos acuerdos políticos y económicos con la determinación de que la crisis económica no hiciera peligrar el proceso democrático. Porque lo importante no era hacer prevalecer la razón propia ni atacar al adversario, sino resolver los graves problemas que aquejaban a nuestro país. Son lecciones de la historia que no podemos obviar cuando queremos homenajear la Constitución y a los constituyentes. Porque no solo conmemoramos un texto, también celebramos unos valores: diálogo, consenso, responsabilidad, lealtad, patriotismo democrático. La Constitución, si es algo, además de un marco jurídico esencial, es la expresión de un modelo de hacer política.
El espíritu constitucional expresa un proyecto común como país, que nos dimos entonces y cuya vigencia hoy es tan evidente como su necesidad. Pero la Constitución no es pétrea, ya que para que sea eficaz debe responder, como hizo en 1978, a las demandas y a las necesidades de su tiempo, a las aspiraciones y a la voluntad de la ciudadanía. Si se lee algo tan importante como el preámbulo, redactado por el insigne profesor Tierno Galván, descubrimos el sentido profundo del espíritu constitucional. Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas, instituciones, o establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos. Aún hoy parece un digno propósito que todos y todas deberíamos abrazar desde la responsabilidad pública que tengamos, sea esta la que sea. Afortunadamente, desde aquel 6 de diciembre en que los españoles votaron la Constitución, hemos vivido grandes cambios en nuestro país, sociales, políticos, económicos y culturales. Muchos gracias a ella. Sirva como ejemplo muy significativo la mujer, que siendo la mitad de la sociedad, en ese momento, en el de la Constitución, no contaron con la representación que hoy, afortunadamente, sí tiene. Y es que recuerden, lecciones de historia, decía antes, que veníamos de un modelo social que negaba a la mujer derechos fundamentales como el de poder abrir una cuenta bancaria, disponer de su propio dinero o poder realizar su vida personal sin la tutela de un hombre, padre primero, marido después. Si el inmovilismo hubiera triunfado entonces, hoy no habrían aquí 10 mujeres con responsabilidades políticas en este acto conmemorativo. Pero aquella sociedad fue superada, paso a paso, con la conquista de todos los derechos inherentes a la persona que la Constitución recogió y que se fueron desarrollando por los gobiernos posteriores. Hemos avanzado sin detenernos, hemos progresado en muchos ámbitos. Por ello, tenemos nuevos problemas y, por tanto, afrontamos nuevas realidades. Por eso, hay que ir adaptando nuestra Constitución a los tiempos sin que pierda su esencia. Merece la pena haber recorrido juntos esta pequeña parcela de la historia, situar a la Constitución, que citan tan a menudo, en el periodo histórico que tanto se olvida, para no olvidar que un país requiere de voluntad de consenso, de búsqueda de acuerdos y del diálogo que construye. La transición y el acuerdo constituyente nos enseñan cómo se puede y se debe afrontar el futuro cuando éste es incierto. Con unidad, con diálogo, con cooperación, con lealtad, con consenso mediante pactos, huyendo de la confrontación interesada y gratuita, creando bases sólidas de entendimiento e integración política y social. Porque, desgraciadamente, vivimos de nuevo en una situación convulsa y un futuro incierto. Pasada ya la pandemia del COVID, hacemos frente ahora a las consecuencias de la invasión rusa al territorio soberano ucraniano, al mismo tiempo que miramos frente a frente al cambio climático y sus devastadores efectos que aún están por venir. Por ello, sirva la historia, nuestra historia, pasada y vivida, para aprender de ella. Para finalizar, y con motivo de este 44 aniversario de la Constitución Española de 1978, desde los gobiernos locales, los ayuntamientos, queremos y debemos ratificar el compromiso con la democracia y el Estado de Derecho como pilares de la paz y la prosperidad, y en cuya defensa y pervivencia se fundamenta el futuro. Y en ese futuro han de jugar un papel protagonista los jóvenes de hoy, llamados a transformar el mundo mañana, a quienes hemos de ser capaces de implicar y hacer partícipes de la importancia de la defensa y consolidación del sistema democrático y de los valores que emanan de nuestra Constitución. Hoy, en Novelda, renovemos nuestro compromiso con la Constitución española.
Muchas gracias y feliz Día de la Constitución. Nos ponemos todos en pie porque a continuación la banda Santa María Magdalena, a la cual quiero agradecer su asistencia y participación en este acto, van a interpretar el himno de la Comunidad Valenciana y el himno de España. Adelante.
Muchísimas gracias a todos. En nombre del Ayuntamiento de Novelda quiero darles las gracias a los representantes de clubes, asociaciones y entidades deportivas que han querido participar para celebrar este Día de la Constitución y a la Sociedad Musical Santa María Magdalena por su impecable interpretación. Muchísimas gracias a todos. Buenos días y feliz Día de la Constitución.